yo voy a ser como una especie de ventrílocua que va a ser hablada por el libro para conversar con Guillermo a partir de, bueno, algunos interrogantes que se abren en el volumen. Si bien el libro se publicó de manera digital, con un carácter interactivo de acceso libre y gratuito, el link va a estar por ahí en las descripciones de este video, por si quieren acceder. Ahora estamos lanzando la versión impresa. Nos interesa especialmente hacer parte de este tipo de encuentros, porque bueno, además de que el libro constituye un aporte al registro, ¿no?, de lo sucedido con la pandemia en el campo de los estudios escénicos latinoamericanos específicamente, para el espíritu que lo moviliza y que también es el aliento del sello editorial ASPO, es sumamente importante que su circulación no se limite al ámbito académico, ¿no?, disciplinar, o a un público de artistas de la escena exclusivamente. Las discusiones que suscita están atravesadas por preocupaciones comunes a las sociedades latinoamericanas, un poco lo que comentaba Marcelo al principio. Y lo pensamos más entonces como un dispositivo, como una máquina de preguntas y problemas que puede, por ejemplo, abrirse a este diálogo. Es el primer libro de la serie Coediciones de ASPO, resultado del trabajo conjunto con la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas. Está compilado por Lola Proaño Gómez y Lorena Bercero, que recoge el volumen los debates que se dieron en el marco de un coloquio que organiza la Real. Y bueno, en este coloquio investigadores docentes, investigadores de la escena, hacedores de la escena, de países como Ecuador, Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Brasil, Colombia, México, con trayectorias muy interesantes y destacadas, se preguntan por bueno, las paradojas a las que se enfrentan las artes vivas en este contexto, por las estrategias también, ¿no?, las potencialidades y las distintas modalidades que se fueron ensayando, y comparten esas preocupaciones, bueno, desde lo artístico, teórico, político y siempre en clave situada. Entonces es un libro que tiene esta capacidad de hablar, porque bueno, los interrogantes también de algún modo se proponen como experiencia, sobre todo en el carácter digital, la manera de navegación que propone, de recorrido que propone el libro. Hay materiales de tipo audiovisual que se incorporan a través de enlaces, bueno, imágenes, y ciertamente eso convive con otros modos, o por lo menos también en el momento en el que estábamos pensando, también los primeros volúmenes, ¿no?, La fiebre, Postnormales, que conviven con otros modos prevalentes de consumo, ¿no?, de la cultura transmedial, que en el contexto de confinamiento, bueno, ha sido muy intensificado. Esta parte me interesa retomarla ahora enseguida para conversar con Guillermo. El libro, muestro un poquito, si ahí se ve, para mostrar esta cuestión de la navegación, propone dos maneras de recorrerse. Una es el índice tradicional y otra es una entrada por zonas, ¿sí?, que en la versión digital se accede directamente a través de un menú interactivo. Pero también este carácter interactivo tiene que ver no solo con los modos de entradas de la lectura a través de palabras clave, sino también con la posibilidad de intervenir directamente en la discusión. Al final del libro hay un foro, a modo de hilo de comentarios, ¿sí?, que recupera las discusiones que se dieron en el marco del coloquio, y quien lee puede continuar ese debate interviniendo en la página de Facebook directamente. Entonces, bueno, un poco se trataba de descomponer el libro, desplegarlo, así como también de algún modo se ha desplegado, descompuesto la escena, ¿no?, a otras propuestas como las que vamos a conversar ahora con Guillermo. Sin más, entonces, agrego que la idea de mutis por el foro tiene que ver con una figura de la retirada forzosa, ¿no?, de la escena, del cierre de los teatros, en ese momento del pensamiento sobre la apertura de los teatros con protocolos en los distintos países, cómo se estaba dando, ¿no?, porque sus autores son de distintos países. La retirada también del espacio público, ¿no?, del arte callejero, los activismos, o cómo eso se dio en diferentes modalidades a pesar de todo. Y por supuesto atraviesa el orden de la presencia-ausencia, lo tridimensional, bidimensional, lo visual, lo auditivo. Son preguntas que atraviesan todo el libro.
tanto en la parte, digamos, de la producción como de la recepción de las propuestas artísticas. Y en general una mirada sobre lo que implicó esta retirada de la humanidad de la escena de la vida, ¿no? Una mirada crítica respecto de lógicas extractivistas, el replanteo y la pregunta por lo que sobreviene, y también específicamente respecto del teatro, ¿no? Revisar algunas prácticas del teatro como institución, sus formas tradicionales, también las falsas mistificaciones de las artes escénicas. Algunos autores hablan sobre la idealización de la presencia, por ejemplo, que la pandemia expuso o puso en tensión, ¿no? De algún modo sus enfermedades previas, ¿no? En términos de género, de precarización laboral, de naturalización también de modos de hacer que quizá no son del todo cercanos a nuestra sensibilidad contemporánea. Entonces, una reflexión también crítica sobre los usos de las tecnologías y plataformas, hacer mutis y escuchar, indagar un pensamiento del afuera o el afore, que también privilegie otros sentidos, además de la visión, y este es uno de los aspectos que más quisiera retomar con Guillermo, que bueno, justamente quería empezar a abrir este diálogo, Guillermo, eh, recuperando un poco estos aspectos que fui comentando del libro, sobre todo respecto de la pregunta ¿qué trajo o recuperó el aislamiento para las artes vivas, ¿no? Que implican generalmente la copresencia de cuerpos en un espacio, intérpretes, espectadores? Invitarte entonces a que nos cuentes qué sucedió con primero el proyecto Amor de Cuarentena, el formato de esta performance o ficción sonora visual que dirigiste, con reseño brevemente contexto de Santiago Loza, interpretado por Dolores Fonsi, Cecilia Roth, Jorge Marrale, Leonardo Sbaraglia, Camila Sosa Villalda, donde justamente hay una reinvención acerca de los modos de la presencia. El espectador oyente adquiría la entrada, seleccionaba la voz de quien iba a guiar su trayecto, ¿no? Durante 2 semanas, esa voz le iba a ir enviando mensajes a su WhatsApp, y se reconstruía ahí un vínculo amoroso imaginario en el que se implicaba el oyente, ¿no? También fotos, canciones de este antiguo amor que se comunica en tiempos de encierro. Bueno, gracias por la invitación a participar de esta conversación. Primero que nada, asumir que esta conversación va a tener mucho de una cuestión errática o balbuceante, porque creo que todavía, por lo menos en lo personal, se me hace muy difícil pensar, podría decir ahí punto pensar, ¿no? Pero es interesante que se armen estos espacios para pensar juntos, ¿no? Y a lo mejor nos ayudamos a, no sé si a pasar la instancia de un balbuceo, pero por lo menos para a intentar, ¿no? Tener una idea, una noción de en qué prácticas estamos. Digo, lo que creo, insisto, es una cuestión a lo mejor personal, tal vez otras personas puedan hacerlo con mayor destreza, es que todavía falta distancia, ¿no? Cuando escuchaba todos los tópicos de los lugares por donde hemos ido pasando en este tiempo, digo, no sé si tengo la distancia suficiente a veces para pensar algunas cosas. Incluso me siento también en ese estado de vulnerabilidad donde uno queda empantanado, a veces mejor, a veces peor, en atravesamientos hasta emocionales, afectivos, ¿no? En relación a lo que está queriendo pensar. Así que intentaremos charlar acá y hacer pensable en el marco de esta ausencia de distancia respecto de los hechos y tal, alguna cosa juntes, y se agradece nuevamente entonces en este punto la invitación. Amor de Cuarentena, que fue la primera experiencia, tal como lo dijiste, después vino la audioguía para que vuelvas, fue un manotazo desesperado por no perder un vínculo con la creación, ¿no? Y al mismo tiempo la afirmación de una alternativa, ¿sí? Creo que el equipo involucrado en Amor de Cuarentena, desde el instante cero consideró
que teníamos que duelar, ¿no? Una situación que era la de la teatralidad. Hubo matices en los colegas, en los vecinos, ¿no? Que nos encontramos siempre en estas cosas, de estar haciendo teatro o participando de producciones que involucran a la actuación en una dimensión tan clara como la que es ponerle voz, ponerle cuerpo a la ficción. Digo, hubo matices porque eh, incluso en la prensa, siendo que nosotros insistíamos en la situación de ficción sonora, performance, se hablaba de teatro por WhatsApp, por ejemplo, y a nosotros nos horrorizaba un poco esa posición, porque quienes estábamos involucrados en la factoría de esto decíamos, claramente se trata de no estamos pudiendo hacer teatro, el teatro en estas condiciones no existe, nos habíamos radicalizado en esta posición porque era casi, sin desestimar lo que haya pensado otra gente, era casi el orden de lo obvio que el teatro no existía. Digamos, la condición de lo teatral implica desde siempre una proximidad que no admite siquiera revisión en términos de estar haciendo estas otras experiencias como lo fue, volvemos a Amor de Cuarentena. Bueno, y ahí, fruto de lo que podría ser una recolección de experiencia, la charla de un productor y un autor, ahí yo todavía no estaba involucrado, generó la posibilidad de este dispositivo. El productor charlando con Santiago, con Loza, em, comentaban acerca de que en este tiempo a algunos amigues les había llegado eh, la posibilidad de que un ex se conectase podían ser amistades, familias, pero lo que más nos seducía era la situación de un ex que en este tiempo pandémico, en el primer tiempo pandémico, dejaba algún mensaje, alguna señal de su existencia, desde algún lugar del mundo. Y entonces en esta charla Santiago y el productor dice, bueno, a nosotros no nos pasa esto que le está pasando a algunos amigues, entonces inventémoslo, generemos esa ficción, armemos esto para configurar de alguna manera, en términos de esta realidad paralela que siempre es la ficción, que nos pase a nosotros también, y ahí nació la idea de contagiarlo, en tiempos donde el contagio era casi una mala palabra, de contagiar esta situación que nos parecía una situación además amorosa, contagiar por la vía de lo poético algo del orden de lo amoroso en un momento muy eh, descendido en términos libidinales, amorosos, afectivos, ¿no? En un momento de mucho repliegue, de ensimismamiento, un ensimismamiento lógico por esa suerte de retracción, de retraída que el miedo, ¿no? Ante el peligro exterior genera. Bueno, cómo de repente nuestra propuesta puede contagiar, viralizar algún orden ligado a lo divinal, lo erótico, lo amoroso. Ese erotismo se redobló hacia la segunda propuesta que fue las audioguías, ¿no? Pero a lo mejor como para empezar a charlar, contar este inicio, cómo se puso a correr la pelota. Sí, sí, y Guillermo, con esto que comentás, pensaba si algo de lo poético, ¿no? Que tiene el texto de Loza y que caracteriza su escritura en general, y la ficción sonora como un modo también de interrumpir, de dislocar o intervenir algo de lo conocido que es el formato de audio de WhatsApp, ¿no? Que es lo que tenemos todos los días. ¿Cómo fue trabajar con esas gramáticas, con esos soportes? Claro, Eh, era casi usar eh, los dispositivos que automatizan para desautomatizar, ¿no? Digamos que redes sociales, comunicación vía WhatsApp, las ortopedias tecnológicas con las que estamos armados en lo cotidiano, tenderían a la impermeabilización, a la automatización,
y la idea era justamente usar, lo voy a decir de modo exagerado porque no creo tanto hoy por hoy en algunas situaciones de configuración de enemigos, pero era como, me parece que la cosa es mucho más compleja, ¿no? Pero digamos, sería, para decirlo de un modo sencillo, usar las armas del enemigo, ¿no? Para todo lo contrario, cómo convertir en el vehículo de un acto poético que tenía la posibilidad de generar algo desanestesiante, ¿no? En ese sentido ligado a lo estético, ¿no? Me gusta siempre la raíz que liga lo estético con la sensibilidad y la anestesia, ¿no? Digo, en periodos de anestesia, fruto de todos estos soportes, ver cómo eh, la misma herramienta que anestesia, una suerte de farmacón, ahí podría desanestesiar, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a investigar las lógicas de funcionamiento del WhatsApp, tanto para lo que tenía que ver con la construcción del mensaje en términos de acontecimiento que le llega a una persona, como Santiago en términos de escritura, y toda la logística de producción para la distribución, vehiculización de estos mensajes. Así que de alguna manera fue estudiar ese dispositivo WhatsApp para generar una pulseada que tenga la fuerza opuesta a aquella en la que se inscribe con comunicaciones vacías, eh, puramente fácticas, ¿no? Como de alguna manera por un instante renunciar a lo más fáctico de esas comunicaciones para poder ahí alguna otra cosa. Con eso nosotros ya estábamos hechos, ¿no? Podría sintetizarlo en eso, ¿no? Poder ahí una otra cosa, poder ahí un otro posible, ¿no? Pensar otros posibles en la zona de lo imposible, ¿no? Y traer algo de lo analógico también, ¿no? Esas fotos o algo de los materiales que llegaban, que también nos sacaban de los enlaces, ¿no? Del permanente reenvío enlaces. Eso me parece también interesante preguntarte si te parece que hay en estas búsquedas, en esta investigación que mencionás, hay un modo de hacer dramaturgia, de dirigir, de interpretar, ¿no? Digo, porque para los intérpretes también ha sido una experiencia novedosa y de ser público, ¿no? Sí, Que sí. si hay algo que se inaugura y si a su vez esto recupera algo de otros formatos previos, ¿no? Sí, se ha asociado la experiencia, empiezo por el final, se ha asociado la experiencia con la recuperación de lo que tuvo que ver históricamente con el radioteatro, por ejemplo, hacer una performance donde hay un predominio tan claro de lo que hace el sonido, lo que hace lo sonoro. Me gusta pensar también lo sonoro como una instancia em, sin siquiera sentarnos sobre el terreno de la metáfora. Me gusta pensar lo sonoro como una instancia física de lo táctil también, ¿no? Entonces, cuando uno escuchaba un radioteatro o en estas ficciones sonoras que nosotros intentamos, la onda expansiva del sonido es lo que te está llegando realmente, ¿no? Te está tocando, lo que vibra en el espacio a nivel de lo sonoro producía y nos entusiasmaba mucho pensar en eso como algo que llegaba y tocaba, ¿no? En términos de recuperación, nosotros no estuvimos visitando los radioteatros y sus funcionamientos, pero tampoco negamos su preexistencia y nos gustaba de alguna manera saber de algún vínculo con esos mecanismos primeros de generación de ficción, con todo lo que podían traer de ensoñación, de disparar imágenes, de configurar presencias donde algo supuestamente está ausente, ¿no? Em, Nada, es muy tierna incluso la idea del radioteatro y todo lo que configuró en su tiempo, ¿no? Ahora, yendo a la segunda parte de tu pregunta, si inaugura un modo de dirigir, de producir dramaturgia, yo creo que no inaugura un modo en particular. Eh, nos hemos tenido que correr del hábito, ¿no? Del hábito
por lo menos que tenía Santiago de escribir, yo de dirigir e inventarnos. Pero me parece que lo más interesante no es la inauguración de un modo, sino la posibilidad de pensar alternativas para los modos canónicos. De alguna manera, erosionar los modos instituidos era mucho más interesante que sentirnos inaugurando un nuevo modo. No se trataba de alguna manera de erosionar eso instituido para que nazca otra cosa y sentirnos protagonistas del nacimiento de una otra cosa, sino de mirarnos en el proceso creativo con actrices, actores, productores, el dramaturgo, y decir, está la posibilidad encapsulada de lo múltiple, y no obstante no lo damos cuenta hasta que una circunstancia trágica nos obliga, ¿no? Nos interpela, y entonces se rompe la cripta, la cápsula del unívoco, y estallan diversidad de situaciones posibles. Eso me parece muchísimo más interesante como que el hecho de cultivar un nuevo modo, ¿no? Porque tampoco sabría muy bien definir de qué fue ese nuevo modo, ya que también adquiría en el tratamiento con cada uno de los actores y actrices del proyecto, en términos ahora hablo del ejercicio puntual de la dirección, direcciones muy distintas, porque nunca me pasó de un modo tan radical de establecer diálogos con cada una de las personas dirigidas que estuviesen tan atravesados por la singularidad de las necesidades de ese encuentro. Es decir, una cosa era, doy ejemplos concretos, ¿no? Cecilia diciéndome yo ensayo mejor después de las 10 de la noche, y estar ensayando de las 10 a la 1, a alguien que estaba en otro país y a lo mejor nos encontrábamos cuando terminaba su día de trabajo y me seguía mandando repeticiones del ensayo hasta entrada de la madrugada, ¿no? Y que a mí no me, se diluían los límites, no era algo de lo que hoy se tematiza y se conceptualiza como la autoexplotación, era querer reencontrarse desesperadamente con el seguir haciendo, ¿no? Y entonces, si de repente, me acuerdo Leonardo puntualmente, vamos a citarlo, vamos a decir quién era, me podía mandar un audio de una nueva prueba, y decía, "Ay, mira, Guille, acá encontré una nueva posibilidad para lo que ensayamos hoy". Y yo me estaba levantando a lo mejor para tomar un vaso de agua en medio de la madrugada y tenía ese audio que me llegaba, y en ese mismo momento, medio dormido, le generaba una devolución sobre lo que acababa de escuchar en un estado en el que nunca dirigí, ¿no? Y esto puede parecer pueril, nimio, pero para mí era sorpresivo y me permitía un disfrute alternativo, por decirlo de alguna manera. Estar dirigiendo en ropa interior mientras iba a buscar un vaso de agua en medio de la madrugada, a un actor que en medio también de su madrugada o cuando estaba fuera de su día me mandaba una nueva prueba, eh, me gustaba, ¿no? Estaba esto muy lejos de decir, esto me está invadiendo mi cotidiano, mi sueño, porque mi sueño ya estaba invadido y mi cotidiano ya estaba invadido por cosas mucho más desalentadoras, ¿no? O mejor dicho, por cosas desalentadoras. Esto no era nada desalentador, ¿no? Era muy placentero. Bueno, qué bueno esto, me quedo mucho con la cuestión de el espacio y el tacto en el sonido, vinculado también a lo afectivo. Esto Lorena Bercero y Mauricio Barría, los autores del libro, lo trabajan, piensan en la cuestión del tacto del cuerpo como interfase de lo que de algún modo se pone, estos hábitos perceptuales que previo a la pandemia, digamos, hay una reconfiguración, pero la pregunta sobre, bueno, ¿se ha alterado o también viene a revelar prácticas o hábitos perceptuales de lo que cotidianamente hacemos y hacíamos? Pero también me interesa mucho lo que decís de lo afectivo, ¿no? Y vuelvo al intérprete y al oyente, ¿no? ¿Qué pasa con esas voces que son familiares, ¿no? Que entran de algún modo, pero que ya estaban, ¿no? Esto
que ya estaban en nuestros oídos, que ya estaban en nuestras pantallas, que habíamos visto en alguna sala de teatro y que, bueno, viene a ser mi ex desde el momento en que soy oyente de Amor de Cuarentena. Y también, digo, me quedo con esto por un lado, para seguir conversando un poquito, a ver qué podemos desplegar de esto. Y también me interesa mucho esto que decís sobre un modo distinto de dirigir, un modo de pensar, Lorena Bercero habla en su artículo de la intuición como un modo de conocimiento en este tanteo, ¿no? Que fue en todas las experiencias de las artes escénicas y bueno, de todos los ámbitos, ¿no? De todas las esferas de la vida en este contexto. Pero bueno, puntualmente esto de lo afectivo y lo que tiene que ver con los intérpretes, ¿fue algo que se pensó, que estuvo como algo, como una clave importante para el contacto con el oyente? Sí, por supuesto. De alguna manera que fuese gente que ya tenía una primera visita, por decirlo de alguna manera, o unas cuantas visitas anteriores en el oído del público, sobre todo en el caso de las figuras más populares que participaban de la experiencia, era generar un lugar previo, había hay un vínculo, y a veces tiene que ver con el cine, a veces puede tener que ver con la televisión. Digo, son figuras que de alguna manera el espectador, el público en general, contacta a través de esos soportes, y entonces este era como un primer entusiasmo. La obra creo que tenía diferentes nichos, porque también estaba Camila Sosa Villada, que no responde a este perfil de figura popular, pero sí, de alguna manera, da la posibilidad de atacar otro nicho de audiencia, llamémoslo, pero no pensado desde una cuestión estadística o de lo que tiene que ver con decir, bueno, en la medida que son figuras populares, van a garantizar a la experiencia un reconocimiento, una circulación, sino más esto que vos estás deslizando del orden de, son voces con las que el público tenía establecida una relación. Desde ahí se pensó, pero también después en lo concreto de ya la experiencia instalada, la posibilidad de no quedarnos con la fascinación que la figura puede generar en ese inicio, que tal vez tenga que ver con el por qué la elijo porque es de alguna manera una voz familiar, me es familiar, quiero establecer un vínculo con esta voz, pero establecida la elección, hubo un trabajo y que por suerte, por las respuestas que íbamos obteniendo, se dio hasta donde nosotros pudimos escuchar bastante en la dirección que queríamos, que después establecía una relación particular que resignificaba vínculos anteriores del público, y no había una pregnancia de la figura en términos de tal, ¿no? Donde todo pasase o quedase reducido a tuve un romance con Cecilia Roth, tuve un romance con Dolores Fonsi o Marrale o Esbaraglia. Por suerte, ese era un disparador que generaba un primer vínculo, un primer romance, y luego, de alguna manera, se profanaba esa situación que el hábito sacraliza, ¿no? El trabajo mismo profanaba a la figura, la convertía el público en suya y admitía una circulación distinta que aquella por la que habían tenido acceso a través de, no sé, plataformas, Netflix, lo que fuese, Claro. ¿no? Eh, no sé si contesto tu Y pregunta. sí, sí, claro, y con respecto me quedaba pensando un poco en esto que decías, los comentarios que nos llegaban, porque bueno, el diferimiento eh, completamente distinto a la inmediatez de la respuesta del público en el teatro, ¿no? Digamos, este formato implica un diferimiento. ¿Cómo fue eso? Con la respuesta, con el diálogo con la recepción. Para mí tuvo el signo
de las muchísimas experiencias vividas y que alenté vivir durante la pandemia y comunicarme con otra gente, sea por docencia o sea por una experiencia puntual, la producción de un hecho artístico como este. Y ese signo tiene que ver con la posibilidad de entender que el concepto de presencia se lo liga, y lo seguimos ligando, lo seguimos diciendo en el lenguaje cotidiano, se lo liga a la proximidad, y hay ahí la posibilidad de romper un maridaje entre presencia y proximidad, porque lo que nos devolvía el público tenía que ver justamente con que se configuraba una presencia con la que interactuaban, muy a pesar de la distancia, ¿sí? La distancia no era el impedimento para generar una interacción. Sabemos que en proximidad, no lo podemos ignorar e incluso lo celebramos, se generan otro tipo de vínculos, ¿no? O el vínculo adopta otras características, pero me parece que em, si hay algo que nos ha puesto frente a las narices, todo lo que hemos producido en términos de docencia relacionada con la actuación, en términos, no de teatro, sino con la actuación, ¿no? Y estas producciones, lo que nos revela, nos pone frente a las narices, decía, es la posibilidad de producción de presencia por fuera de la proximidad. Y también, de alguna manera, nos, nos quita de algunas idealizaciones, digo, porque en situaciones prepandémicas de absoluta proximidad física, eh, no siempre hubo proximidad, presencia, ¿no? Si llamamos producción de presencia a esa situación que configura un aquí ahora con el que en el que puedo interactuar, realmente, yo he estado en teatros, he estado en clases donde otros cuerpos o el mío, no dejemos puesto todo en lesotres, no estaba presente allí. Es decir, digámoslo sencillamente, no estar habitando ese aquí ahora sensiblemente, como supuestamente lo requeriría la actuación para pronunciarse en cierta plenitud. Entonces yo creo que consciente en algunos casos tal vez, pero la mayor parte de las veces inconscientemente circuló cierta hipocresía en relación a añorar en algunos cuerpos la, la presencia cuando hacía rato que ya en muchas condiciones esos cuerpos no estaban presentes o el propio cuerpo no estaba presente. Em, y si algún cuerpo necesitó de esta distancia para una puesta en valor de un otro tipo de presencia, una presencia habitada, y si no siquiera considerarla tal, si no quiera considerarla presencia, ahí queda el desafío de entonces qué vamos a hacer ahora que estamos volviendo, ¿no? Si vamos a volver a autornizarnos tan fácilmente a no estar presentes en proximidad, o si nos queda alguna inquietud. Yo creo que la producción artística que implica la actuación es muy logocentrista, y a veces con cumplir el cometido de estar diciendo lo que está escrito, no importa si el cuerpo se sustrajo, ¿no? Entonces digo, si se hace rato que en función de la seducción de lo logocentrista empezó mm, a desconfigurarse la importancia de un cuerpo presente en lo que se hace, si esto está sucediendo hace tiempo, tal vez tenemos que revisar cómo volvemos, pero no como una amenaza. Debemos revisar, digo, ojalá algo se haya vulnerabilizado, fragilizado, para que nos permita un pensamiento, una toma de posición y tal vez hasta una militancia por un cuerpo que no se sustraiga, porque el cuerpo que, mm, que por esta, insisto, eh,
que por esta seducción en términos a la palabra, al logos, se sustrae, de alguna manera esta acción, lo que queda instalado en esa forma del hacer, yo creo que deteriora muchísimo la actividad per se, ¿no? Porque la literatura tiene nada, eh, la grata posibilidad de ser una actividad que con sacar el libro de la biblioteca, de la mochila y ponerme a leer, genere un acontecimiento, ¿no? Per se. Ahora, si de alguna manera a mí me llega una ficción sonora o voy al teatro o soy parte de quienes estamos presenciando una performance, me parece que lo que allí traman los cuerpos generando presente es lo que realmente hace de la experiencia su singularidad y de alguna manera pone en valor lo que desde siempre tuvo que ver con lo que congrega, lo que reúne los cuerpos en proximidad. Sí, insisto, están presentes y no están simplemente siendo el vehículo de un texto que lo único que está pretendiendo es una mostración de inteligencia, ¿no? Me parece que el enrostramiento de la inteligencia, de la ocurrencia, de la astucia intelectual, ha operado desde siempre en detrimento del cuerpo en presencia, del cuerpo presente, ¿no? Y entonces ahí la discusión sobre los efectos de lo que hacemos puede tomar otras alternativas para ser pensada, ¿no? Bueno, Guillermo, súper interesante todo lo que decís y pensaba este logocentrismo, cómo también se ha traducido en la cultura occidental en un ocularcentrismo, ¿no? Ujú. Y de ahí también la importancia de este tipo de propuestas como Amor de Cuarentena, Audioguía para que vuelvas, que tiene que ver justamente con lo sonoro, ¿no? Audioguía, como para pasar a una segunda parte de este diálogo. Audioguía para que vuelvas, tiene un texto de Fabián Díaz y Andrés Gallina, los intérpretes son los mismos, ¿no? Sí, Les mismes, sí, 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 les exacto, mismes. sí. Bien, perdón, ahí yo dudé si No, no, eran... no. em, pero esta vez son 5 audios, ¿no? Son 5 personajes y el oyente seleccionaba con cuántos de ellos quería seguir ese trayecto, 2, 3, ¿no? El 5. Y entonces vivir ahí una experiencia que tenía que ver con que, digamos, vamos a decirlo así, el oyente hizo un viaje en el pasado, ¿no? Un pasado reciente, a la playa, conoció a una familia y lo que dejó atrás con su partida, bueno, tiene que ver con un deseo, una seducción esparcida por toda esa familia, por toda la casa. Entonces, durante varios días, lo que recibe, en lugar de un audio de un ex, como era Amor de Cuarentena, bueno, eran audios de WhatsApp de desesperados, ¿no? De esa familia, de distintos integrantes de esa familia que le piden que vuelva. Y de esa manera también se van conociendo las intimidades, ¿no? de esa familia. En este proyecto hay, bueno, una evidente continuidad con Amor de Cuarentena en cuanto a algo del formato, los intérpretes, pero también una diversificación, ¿no? De la propuesta respecto de la obra anterior. Entonces quería preguntarte qué aparece con esta segunda experiencia y si hay alguna relación con el momento del contexto de confinamiento, de la pandemia que se atravesaba entonces, ese tránsito de una voz a 5 voces y, bueno, algunas particularidades también de la trama, ¿no? Sí, creo que como grupo base configuramos un grupo muy hermoso. Está bueno decir que esto fue una cooperativa, ¿no? Porque en general cuando se piensa en este tipo de actrices y actores reunidos, bueno, acá debe haber una producción, ¿no? Que los Ajá. convocó. Fue un proyecto autogestivo donde inmediatamente todos quisieron
participar, y esta segunda instancia, las audioguías, después digo la importancia del grupo porque la importancia del grupo fue escucharnos en el deseo de quiebre con la situación melancólica que proponía Amor de Cuarentena. Decimos, no queremos más de esa melancolía, no queremos más del pasado, mientras fue muy disfrutable, pero muy disfrutable en su momento, convocar un pasado y ver cómo se actualizaba ese pasado en un presente. Las ideologías tuvieron el signo opuesto, ¿no? Era, estaba convocado un pasado, pero para proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Volvé. Y a lo mejor, de alguna manera, también ahí se ejercía una nueva recolección, ¿no? ¿Qué recolectaba? Así como me parece que toda creación recolecta, ¿no? Hace una recolección de algo que está en el aire o en la tierra, donde se quiera. Eh, las audioguías creo que operaron en la recolección de un sentimiento de querer salir, ¿no? De establecer un vínculo que me dispare hacia verano, playa, erotismo, deseo, sexo, ¿no? No era una erótica, hablar de una erótica en términos generales, ¿no? Había algo del orden de lo carnal, puntual, y lo desopilante también. Las audioguías tenían el signo para mí de algo muy divertido, había una primera inspiración, luego completamente transformada en Teorema de Pasolini, ¿no? Esta cuestión de alguien que llega y genera el descalabro que genera en toda una familia y tal. Eso como un primer disparador. Pero después, obviamente, fue mutando a esta situación que era muy desopilante, donde no solamente al enterarse los miembros de la familia que habían tenido una relación con la misma persona, no se horrorizaban, sino que empezaban de alguna manera a seducirse por haber sido convocados por el mismo cuerpo, sino que querían que vuelva, ¿no? Hacia el cierre de la experiencia, ahora ya la experiencia no está vigente, con lo cual podemos espolearla un poco. Hacia el cierre de la experiencia, todos querían que vuelva la persona que los había de alguna manera atravesado, descolocado, etcétera. Así que fue muy divertido recolectar ese deseo de proyectarnos hacia una situación de salida, ¿no? De la melancolía. Como grupo también, digo, las reglas del juego más melancólico que produjo Loza fueron tomadas muy en serio y nos sumergimos ahí, pero después queríamos salir, y es interesante que a veces la ficción, generar realidades alternativas, tiene esto de no resignarnos a la realidad tal y como está dada, ¿no? Hay una realidad que a todas voces y a veces hasta de un modo sistemático quiere hacernos creer que es la única posibilidad. Y creo que por lo menos, y humildemente, y de un modo muy divertido y sin ninguna pretensión, acá lo que quisimos es de alguna manera decir, no, 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 nos vamos a inventar la realidad en la que querríamos estar en este momento. Y si bien este es el gesto político hoy por hoy más fuerte de cualquier formulación artística, a mi criterio, por supuesto, no tanto el enunciar lo que uno quiere, sino en convertirlo en acto y generar nuevas disposiciones de los cuerpos y los espacios en función de eso, si bien para mí hay algo muy fuerte ahí políticamente, ni siquiera tenía el heroísmo de decir, vamos con eso. Lo que queríamos era generar algo que nos divierta también en un sentido etimológico, que nos diversifique, que genere diversidad en relación a una posición muy pregnante y también sostenida eh, por la empresa, ¿no? Por la empresa que son los medios de comunicación. Digo, los medios de comunicación, por esos días y hasta la fecha, hasta hoy, eh, tenían un enamoramiento concertado, ¿no? De alguna manera, un enamoramiento por interés, con lo cual hablamos solamente de enamoramiento, no de amor, un amor de lo que conviene, con lo tanático, con la muerte, con el desánimo, con el odio, con la agresión, que queríamos divertirnos un poco, ¿no? Hacerlo
sin sentirnos banales en ese propósito, pero también generar ahí una puesta en valor de un otro ánimo, de otro mood, digamos, ¿no? Ujú. Claro, bueno, ahí me detengo en esto del gesto político. Digo, algo que se ha manifestado con diferentes variables y tesituras, ¿no? En el contexto de pandemia es que las intervenciones del campo de la cultura redimensionaron de algún modo su impacto a nivel político. Entonces pensaba en esto, ¿no? La dimensión política de lo que decías hace un ratito, de recoger algo de lo que circula, ¿no? Esto como un gesto político, en la experiencia común, de lo común, la Sí, experiencia del encierro, ¿no? En Amor de Cuarentena, eso que decías, ¿no? Los mensajes que llegan, ese habitar que tuvimos de las casas en las que todo volvía, ¿no? La que recogíamos, revisábamos, tirábamos, y llegaban también contactos de persona del pasado, te distante. Sí, interrumpo, bien. porque me parece, me deja picando ahí lo que estás configurando, con lo que estás planteando, es recoger algo de lo que circula en lo colectivo, ¿sí? Pero no para robármelo y Claro. mostrarlo, sino para pensar otras vías por donde compartirlo. Recuerdo un poquito esto que, sin querer ponernos intelectualosos, trae Agamben en relación a lo contemporáneo y una de las posibles perspectivas para lo artístico que tiene que ver con el profanar, que antes yo también nombraba, ¿no? Es decir, mientras se puede recoger lo que circula en lo colectivo para sacarlo, extirparlo de lo colectivo y hacer de esto una cosificación y mostrarlo, ¿no? Eh, hasta con alguna perversión algunas veces, nuestro gesto intentó, por lo menos, la posibilidad de recolectar, recoger algo de lo que circula, lo que circulaba ahí en lo colectivo y eh, mm, inventar un modo de compartirlo, buscar otras vías de circulación. Por eso digo más alguna profanación y no una sacralización de esas circulaciones que son de los colectivos y que la idea es que vuelvan al colectivo, no que uno las cosifique para mostrarlas y las deje congeladas, entonces en una dimensión de mostración nada más, de show, ¿no? Claro, sí, sí, pensaba también en esta necesidad, ¿no? Esto que se comparte del deseo de salida, ¿no? Como una estructura de sentimiento ahí, Totalmente, totalmente. para citarlo a Williams, de Ujú. encontrar una modalidad expresiva que también se ajuste a la medida, ¿no? De la situación excepcional en la que cada uno, eso es muy importante, ¿no? En la que cada uno está en sus casas, quizá a veces plataformas, ¿no? También eso ha generado a veces, ha reducido a un público y pensar también en que el WhatsApp es algo de muy fácil acceso, ¿no? Digámoslo así de manera por ahí media torpe y rápida, pero que también acompañó al público, ¿no? La propuesta durante algunos días del aislamiento, que Sí, esperaba que lleguen. y que era fácil, nuestra propuesta lo sabíamos y nos gustaba saberlo, que era muy, muy fácil, alentaba incluso el hackeo, ¿sí? Eh, sí, Era una propuesta que decía, pero esta, nos decían amigues, periodistas, pero es muy fácil de hackear, porque a mí me llega el mensaje que compré y lo puedo reenviar. claro. Hacelo, hacelo, hackealo con gusto, redistribuílo, genera otras distribuciones de lo dado que habrá quienes de alguna manera entran en la propuesta comprando una entrada y esto de alguna manera habilita para nosotros como profesionales una retribución por el trabajo hecho, retribución con la que también hicimos ahí unos links sin ningún heroísmo, pero nos gustaba participar artistas que no estaban pudiendo nada económicamente y ese ingreso que nosotros teníamos, también favorecidos porque había gente muy popular involucrada en el proyecto, tender puentes hasta hacia artistas solidarios, que se ocupaba de bolsones de comida a artistas que estaban en una situación muy difícil, tender puentes hacia el archivo de la memoria trans, tender puentes hacia la casa del teatro, pero además
si quería hackear la experiencia y empezar a pasarla de modo gratuito, a nosotros nos ponía muy contentos esa posibilidad que obviamente muy tomados por algunos mecanismos de la distribución de las cosas en los mercados, muchos nos Claro. advertían, pero esto, yo agarro mi WhatsApp, le pongo reenviar y le llega gratis a otra persona, hacelo, no hay ningún problema, decíamos. Y el espectador, el oyente impreviste, ¿no? Porque ahí también a mí me puede llegar un audio de Cecilia Roth sin preámbulo, ¿no? Y ya digamos, eso me parece, o una escucha colectiva en una familia. Hay tantas maneras insólitas, ¿no? De pensar fuera de cartel. Eso es interesante también, cómo estas experiencias fuera de circulación incluso siguen circulando. Y esto que mencionás, Guillermo, me parece que es un tema también muy, bueno, por un lado, insisto con la cuestión del gesto político en reconocer la comunidad o esta estructura de sentimiento, decía, pero que además se ve en este reconocimiento de las necesidades de la cultura, perdón, la comunidad artística, ¿no? Y cultural, con esta ayuda, con este aporte, incluso, digamos, en el mismo proyecto, ese diseño, ¿no? Ese reconocimiento. Y también pensaba en algo que, bueno, Rafael Spregelbuhl en nuestro volumen La Fiebre, pensaba en esto de la democratización de las producciones culturales, liberación de películas, de obras en plataformas virtuales, y otros aspectos interesantes para pensar al principio de la pandemia, qué pasaba con todo eso. Bueno, nuestro proyecto ASPO también tiene que ver con este compartir de manera digital, y no tenemos control, tenemos un conteo de descargas, pero el libro se empezó a Sopa de Wuhan o La Fiebre, se comparte en cátedras, digo, es algo que ya sucedía también, pero que ahora se revela de una manera impresionante, incluso se ha compartido de maneras diversas, y eso me parece muy interesante, ¿no? Pensar en los regímenes de propiedad, donde en un contexto donde se dieron debates muy fuertes con respecto a los libros, ¿no? Y que estamos en una feria del libro, digo, lo corro ahí un poquito, pero me parece que está muy vinculado con lo que decís. Ese debate que se dio también al principio de la pandemia con respecto a PDFs libros, sino compartir PDFs de autores, de obras de autores contemporáneos, vivos, en páginas de Facebook, ¿no? Y toda esa cuestión que se dio ahí, la discusión con el tema de las regalías y demás, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Me parece muy interesante esto que proponés o que pensás, Guillermo, con respecto a también desplegar la obra a estas otras posibilidades y ya contenerlo en la misma producción, ¿no? Esta idea. Eh, Eso, no, quería agregar, y bueno, por supuesto, si tenés algo más Sí, para comentar. sí, sí, como si versase en algún lugar de la experiencia, esto es posible de ser pirateado y no hay ningún problema, ¿no? Piratealo con gusto, que no nos vamos a oponer. Eh, sí, me parece interesantísimo lo que pasó, coincidiendo con Spregelburg ahí en términos de la democratización de materiales y tal. Y voy a decir algo que no intenta para nada ver la otra parte o el vaso medio vacío, ¿no? Esa sería la parte del vaso lleno, una democratización de materiales, una circulación, una, y voy a introducir la palabra que me permite la bisagra con el otro pensamiento, una reproducción enorme de Mm. situaciones. Se reprodujo al infinito muchas cuestiones, muchas dependieron más de la gente que que de las instituciones, ¿sí? Aquí Mm. también me parece decir eso. Hubo instituciones que pusieron al servicio del público sus materiales y otras que fueron iniciativas de pase, ¿no? De la gente misma. Toma, te paso esto, conseguí aquello, y eso me parece incluso que, que- que es muy alentador, muy entusiasta. Voy a lo que me permite con la palabra reproducir, eh, ponerme del lado del vaso medio vacío sin con esto querer generar ningún desánimo hacia el otro que está buenísimo como iniciativa, como algo que ya es un hecho, que ya pasó y tal, que es que de alguna manera
hubo más del orden de la reproducción que del orden de la creación de contenidos, por llamarlo, ¿no? En todos los ámbitos. Y ahí me parece que tenemos un fuerte derecho adquirido en relación a, mm, podríamos decir, teatros, museos, instituciones públicas dependientes de los estados, en relación a, llegó una pandemia y no supieron qué hacer más que poner a disposición el archivo. Era lo mínimo que podían hacer. Era lo mínimo poner los archivos en disposición del pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era lo mínimo que podían hacer, porque no se cayó una idea, durante mucho tiempo, para contener la desesperación. Y lo artístico tiene una articulación desde siempre con la salud, ¿no? Con la posibilidad de resignificar lo que pasa a través, digo, no hubo instituciones, si esto hubiese sido la guerra civil, pongamos por caso, no hubo miles de instituciones teniendo ideas para que se pinten muchos Guernicas, ¿no? Para que algo elabore lo que estaba pasando y lo convide y lo ponga a circular. Las instituciones estuvieron con un reflejo bastante lento, siendo que las convocaba una tarea cotidiana, no perdieron algunas instituciones lo cotidiano, digo, teatros, institutos dedicados a políticas culturales, etcétera, no perdieron su cotidiano, pero sí parece que no, en las políticas culturales, públicas, en los diseños, no, claro, por supuesto, no aparece la posibilidad de que exista una pandemia, pero existe una pandemia y ¿qué hacemos? Ahí es donde nos recorre cierta sensación de desamparo, tal vez la idea más pregnante, por lo menos en mi cuerpo, es la de una situación de mucho desamparo por parte de, a lo mejor, instancias que podrían haber agitado, abrazado de otra manera el ponernos a hacer cosas, ¿no? Por decirlo Claro que de sí. una forma. Claro que sí. Bueno, para ir acercándonos a un cierre, eh, recupero esto que surgió, que comentabas, sobre algunas cuestiones que sería importante no perder con respecto a no sustraer el cuerpo, entre otras cuestiones, pero bueno, de pensar la presencia, ¿no? En esta vuelta del teatro, de la apertura de los teatros, y bueno, pensando esto desde la producción, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere ver, qué te parece que quiere ver, escuchar el público hoy, ¿no? Hablaban de la diferencia entre Amor de Cuarentena y audioguías en esa dirección también, ¿no? O hay ciertas temáticas, propuestas que incluso desde como director y desde los intérpretes, creadores en general, hay cosas que, digo, yo hice una apuesta a los pacientes y es en un hospital y ya no la haría, por Ujú, decir un ejemplo, ¿no? claro. Eh, hay algo de eso que quizá no, digamos, para pensar ahora. Sí, yo no, nunca supe, y tampoco entonces lo puedo saber ahora, qué quiere la gente, qué quieren los demás. Y lamentablemente los mercados, la industria del entretenimiento, la industria del entretenimiento tiene una percepción aguda de qué quiere la gente. Yo no la tengo, ¿no? Y no lo digo vanagloriándome de este déficit, porque creo que no quiero tenerla como la tiene la industria del entretenimiento, pero al mismo tiempo yo creo que soy parte de una cantidad de artistas que tal vez nos adeudamos, por decirlo de alguna manera, también sin ningún énfasis en la deuda, pero como algo de lo que falta, una otra escucha de lo que circula entre, ¿sí? Yo no tengo al día de la fecha una aguda escucha de lo que circula entre. Por lo que veo en lo que históricamente vamos produciendo
pandemia mediante o sin pandemia, qué pasa con la gente en esta suerte de convivencia indispensable que tenemos quienes sobre todo nos dedicamos a las artes vivas, puntualmente al teatro. Yo creo que el tema del público es un tema abandonado, que hay un énfasis en qué es lo que yo necesito, donde el yo se regodea y se pone a exhibir su propia necesidad, y se olvida de un diálogo tal vez ineludible con quien comparto esto que necesita. Esto no tiene que devenir un estudio de mercado acerca de qué necesita la gente, pero sí tal vez aparece, y sobre todo en momentos como estos, la, nada, de alguna manera el sentimiento de decir, me encantaría saber qué es lo que circula, pero no lo sé, no tengo la escucha entrenada para atender esas cuestiones. Tal vez las atiendo dentro, ahora que está tan en boga la palabra burbuja, tal vez las atiendo dentro de la burbuja a la que pertenezco y no me interesa, me aburre la burbuja a la que pertenezco, ¿no? Entonces me toman algunas cuestiones ligadas al desánimo, frente a esta pregunta de qué es lo que hoy querría el público. No lo sé, lamentablemente hay otros que parecen sí saberlo. Pertenezco, creo, como realizador a un grupo de gente donde hay una ausencia, como decía recién, de entrenamiento o de sensibilidad en relación a qué está pasando por fuera de mi ombligo. Y eso me parece una situación eh, que me desanima ligeramente, triste. Tal vez hay lo que ha mermado y hay la necesidad también ahí de una militancia por eh, poder algo en esa zona. Lo que ha mermado es la situación de escucha en relación a lo que genera algún deseo, pero el deseo obviamente tiene algo por fuera del cuerpo que deseo, algo que puede investir por fuera del propio cuerpo, ¿no? Esa situación de lo que se puede investir por fuera del propio cuerpo, creo que eh, hoy habita un deterioro importante, ¿no? Y que también lo hemos padecido en la pandemia porque había que inventar otras formas del lazo, había que inventar otras formas de estar juntos y nos fue muy complejo por la ausencia de un entrenamiento. Entonces, cuando llega una catástrofe y nos pide más que nunca inventar, porque no tenemos siquiera la proximidad de los cuerpos como un dispositivo, otra forma de estar juntos, no sabemos cómo hacerlo porque no hay una preocupación, las preocupaciones no son buenas, pero siquiera hay una ocupación en ese terreno, ¿no? Hay una materia pendiente, saquemos la palabra deuda, que es muy chota, pero hablemos de una materia pendiente, ¿no? Y ahora, como para terminar, quería preguntarte, Guillermo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Hay algún proyecto? Algo que, bueno, además de Amor, Cuarentena y Audioguías, también estuviste con otros proyectos el año pasado, pero bueno, que nos comentes un poco, yendo esto de salir también de lo pendiente y para adelante. Para, para adelante, sin saber ese adelante cómo está constituido, de qué está armado ese adelante, en una percepción desde lo incierto, así más clara Vale, que sí. nunca. Estamos retomando, y está bueno porque se retoma con otro signo. Hay una preciosa obra justamente de uno de los autores de Amor de las audioguías, de Fabián Díaz, eh, las audioguías eran Gallina y Díaz. Hay una obra de Díaz que se llama Pato Verde, que justamente es una, Fabi es del Chaco, y es una obra litoraleña. A veces me pregunto, mientras estamos ensayando ese proyecto en estos días, qué derecho tengo yo a meterme con el litoral, pero bueno, hay algo ahí que me parece muy, muy bello en la propuesta de Fabián, y con mucho respeto estamos tratando de darle cuerpo a esas voces de dos personajes, de dos niñes del litoral argentino. Y ese es uno de los proyectos. El otro proyecto que también admite mil revisiones justamente por todo el tiempo que pasó desde el momento en el que lo dejamos, es una mirada sobre la gaviota de Chekhov, una mirada posible. Ahí son 5 mujeres quienes asumen los personajes que en el original
son hombres y mujeres, llamadas a escena por una arbitrariedad. Una era mi deseo muy fuerte de hacer algo con La Gaviota, porque me resulta un texto muy convocante, y la arbitrariedad era que quería trabajar con estas 5 mujeres. Digo, pero los personajes en el texto no son todas mujeres, bueno, pues yo quiero trabajar con ellas, así que veremos ahí en ese cruce de ese capricho si resulta alguna producción de sentido. Así que estamos en lo más concreto, después hay más cosas, pero en lo más concretos estamos retomando esta experiencia sobre La Gaviota, y Pato Verde, la obra de Díaz, y, y hemos vuelto ya con un espectáculo histórico para nuestro grupo, que es Mi hijo solo camina un poco más lento, que lo estamos haciendo en el Teatro El Picadero, y una obra croata que jamás pensamos que iba a tener este suceso, esta continuidad en el Sí, tiempo. bueno. Y, en breve, hoy hablábamos mucho por Amor de Cuarentena, estábamos hablando de Santilosa. Con Santilosa nos asociamos por primera vez en un espectáculo que resultó entrañable para el equipo que lo hacemos, que es El Mar de Noche, que lo protagoniza ahí tirando magia Luis Machín. Y, y, y nada, estoy muy contento que vamos a tener 2 fechas en noviembre del Mar de Noche, con texto de Loza y actuación de Machín. Así que de lo que ya estamos haciendo, Mi hijo solo camina un poco más lento. De lo más próximo, El Mar de Noche, y son 2 reposiciones, y de lo que en algún momento decantará una posibilidad material con la que convidarlos, estas 2 obras que mencionaba antes. Qué bueno, Guillermo, que esté todo eso y lo vamos a estar esperando. Es muy bueno para todos que sigas produciendo y pensando desde este afore entre y desde la incertidumbre y las preguntas, me parece que es sumamente productivo en este momento poder encontrarnos con personas como vos, vamos a decirlo así, que podamos conversar de esta manera tan generosa y sensible también. Así que lo mismo para la organización de la feria, que hemos tenido un diálogo muy lindo. Marcelo, muchas gracias también. Me encantaría seguir este conversatorio, pero bueno, tenemos que darle fin, así que nada más que agradecer